Nuevamente, como por cumplir la promesa, pero sería una promesa inconclusa, les voy a mostrar esta ficha de algo que les había dicho ayer. La verdad, eso es lo chévere, leer libros con contenido eh, actualizado. Eh, Leyendo La Floyd 2008, en la página de 316, en ese capítulo, no sé el número del capítulo, van a encontrar los amplificadores operacionales especiales, así les titulan al capítulo. Bien, entonces, por ejemplo, eh, existen los amplificadores de aislamiento. Cuando ustedes, dame un segundito. Cuando, cuando por allá en electrónica de potencia, pues, por ahora, ¿no? Y en aplicaciones reales, se va a dar muchas situaciones donde se necesita hacer un aislamiento mm, eléctrico, es decir, que la tierra de una parte del circuito, en este caso la fuente en DC del circuito, no de un segmento del circuito, no tenga que ver con el otro. Esto se da sobre todo en aplicaciones de potencia. ¿Por qué? Porque el ruido presente, la conmutación de altos niveles de corriente y voltaje producen ruido que puede distorsionar la señal de información. Y por ejemplo, en un inversor de voltaje puede hacer crear un disparo y dañar el puente de potencia. Bien, entonces uno es este tipo de cómo solucionaba uno con elementos discretos, utilizando acopladores, y de verdad que era bastante complicado. Lo sé porque lo viví cuando hice mi variador de velocidad para graduarme de pregrado. Esas etapas de aislamiento son las que mayor, son además de la etapa de potencia, las que mayor inconveniente generan. Entonces, hubiese querido en esa época conocer estas referencias de circuitos integrados. Entonces, estos integrados me permiten ese aislamiento. En el caso del ISO 124, que es el que les estoy mostrando, eh, él hace aislamiento y no hay ganancia, él no amplifica la señal. La señal a la entrada es la misma señal a la salida. Pero en ese capítulo van a encontrar, eh, bueno, aquí vienen varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para medir el ritmo cardíaco también es una opción, porque necesitamos hacer el aislamiento. Yo les voy a mostrar desde aquí, desde el libro, pero no es la única opción. Mire, por ejemplo, en este caso, en el libro, aquí estoy proyectando Floyd 2008, el que les compartí, muchachos. Me llama la atención que el libro, en cuanto al desarrollo matemático, no profundiza, pero como un libro de consulta, queda mirado como actualizaron los contenidos. ¿Listo? Vale la pena que no sé por estos días el tiempo se los permita, pero sí sería un libro para leer uno por ahí en unas vacaciones, en algunos apartes. Sobre ese capítulo se los recomiendo, muchachos. Circuitos operacionales de propósitos especiales. Entonces, ahí viene otra referencia como el Texas Instrument 3656KG, que ya el aislamiento no es a partir de un capacitor como el anterior, que al final cuando usted lo va a utilizar, pues eso está dentro de la caja negra. Que necesita es un elemento que aísle la señal de salida con respecto a la señal de entrada, pero que deje pasar la señal de información. Entonces, esta referencia presenta el mismo beneficio de la anterior, con la diferencia que el fabricante le permite eh, amplificar la señal de información tanto en la primera etapa como en la segunda etapa. Entonces, a partir de dos resistencias externas, él permite que ya la ganancia no sea unitaria, sino que
se puede amplificar la señal. Yo les recomiendo, por favor, revisen, acuérdense de este momento, que son realmente, pues, sería un poco tratar de profundizar luego. Mira, viene un ejemplo de cómo él amplifica la señal, genera aislamiento, vienen aplicaciones. Entonces, les recomiendo que por favor lo lean. ¿Listo? Y así como eso, entonces también habla de otros amplificadores operacionales ideales que yo no los he incluido en el capítulo de circuitos integrados de aplicaciones especiales y definitivamente el otro semestre me toca cambiar, me toca agregarlos, como el amplificador operacional de transconductancia. Esto yo lo explicaba por ahí en una materia que se llama electrónica 2, pero para ingeniería electrónica, pero no conocía una referencia de un amplificador operacional que lo hiciera. Aquí este libro nos presenta unos casos particulares de este tipo de amplificador operacional. En sí es un amplificador operacional donde la variable de interés a la salida es la corriente, aunque la variable de interés a la entrada es el voltaje. Entonces la ganancia del amplificador como tal es corriente sobre voltaje. Por eso se habla de transconductancia. En el caso de nosotros en ingeniería electromecánica no profundizamos en ello porque el tiempo realmente no nos permite. Yo se los he dicho de que aquí, mire, por ejemplo, aquí está la referencia, el LM13700. Esto será una referencia que vamos a tener que incluir para el próximo semestre en los circuitos. Y también al final viene un amplificador logarítmico y antilogarítmico. Bien, esto me tocaría a mí meter un par de fichas solamente para socializarlos, pero para profundizar en ellos, sí, la única manera es que ustedes a partir de lectura independiente lo hagan. ¿Listo? Conclusión, hay un amplificador operacional de acuerdo a la necesidad y cada vez surgen nuevas referencias. Sería complicado estar al día con ellas, pero debemos hacer el intento. Entonces, estas versiones, aunque mire que este libro ya es 2008, nos actualizan bastante en el contenido, porque realmente los libros que guía, pues, que estaba manejando, pues ya están bastante, tienen ya bastantes días, meses, años que no se actualizan. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, miren esto, una fuente de corriente con un amplificador operacional. ¿Cuánto nos ayudaría eso por ahí para uno que otro proyecto? ¿Listo? Y recuerden que esa referencia la tienen ustedes en la carpeta. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Listo. Entonces ahora sí vamos a... la preguntaría, profe, y nos va a preguntar sobre esos amplificadores operacionales especiales en el predio. No. ¿Bien? No lo voy a incluir. Como les digo, no podemos profundizar en ello porque el tema no nos da. ¿Listo? Yo les comparto esta presentación actualizada para que el que quiera mirar ahí un resumen y sepa la referencia para que pueda ir y profundice en el tema. ¿Listo, muchachos? Bien. La idea es que empecemos hoy con respuesta en frecuencia. Este tema le genera a ustedes... Ingeniera, acá estoy. ¿Cómo? ¿Usted me estaba nombrando? No, Daisy. Le iba a decir, lo que pasa es que estoy con mi abuelita que le van a colocar la vacuna. O sea, yo estoy en la clase, pero la estoy escuchando. Ah, no, tranquila, de igual va a quedar grabada. ¿Bien? Listo, señor, gracias. A mí me toca el domingo, entre otras. Bueno, listo, señor, gracias. Ah, cambiando de tema. Daisy, ¿a dónde la llevó? No escuché. A la IPS, donde quedaba antes el Seguro Social. Ahí nos atienden a nosotros. Pero si los atienden por cita previa o por orden de llegada. No, lo que pasa es que mi abuelita, ella tuvo cáncer, entonces a ella le agendan todo. Porque, por ejemplo, donde yo llevo a mi mamá es por orden de llegada, es un desorden. No, a ella sí le agendan todo por lo del cáncer. Bueno.
Por eso también vamos a tener que pasar todos, ¿no, muchachos? Y la colita esa para la vacuna, ya sea para nuestros padres, nuestros abuelos y para nosotros mismos, ¿no? Así que vayan visualizando qué sitios de vacunación son más organizados para no pasar uno. Yo ya me gasté 4 horas y media en una, ¿no? Creo que todos vamos a sufrir de eso. Pero bueno, continuemos. Eh, entonces, como les decía, eh, vamos a iniciar con un tema en- de cierta manera lo hemos venido mencionando, pero no hemos profundizado en él, que es mostrar cómo los dispositivos semiconductores, específicamente los BJT y los FET y los amplificadores. En este capítulo nos vamos a quedar con BJT y FET, pero luego vamos a pasar a filtros activos, donde ya el actor principal va a ser el amplificador operacional. Pero como todos estos dispositivos basados en semiconductores tienen una respuesta, bueno, y no solo por estar basados en semiconductores, porque se interconectan a ellos elementos como inductancias y capacitancias, tienen un comportamiento diferente de acuerdo a la frecuencia que se les aplique. Eso es lo primero que debemos tener claro antes de empezar. O sea, el comportamiento de un circuito depende de la frecuencia que se le aplique. ¿Por qué? Porque hay elementos que su comportamiento depende de la frecuencia. Y eso lo vieron ustedes y lo empezaron a estudiar por allá desde circuitos AC, ¿cierto? Entonces aparecen las inductancias, aparecen las capacitancias y a partir de electrónica 1 también entonces empiezan a mirar el comportamiento de las uniones NPN o PN, donde se forma también capacitancias que las vamos a llamar capacitancias internas. Bien, entonces este capítulo le genera a ustedes dificultades. Este debió haber sido el primer capítulo de esta asignatura, pero lo dejé hasta este momento porque debido a la dificultad en el manejo del análisis de circuitos, en las técnicas de análisis de circuitos, a ustedes se les dificulta bastante. Bien, entonces yo voy a tratar de ser lo más puntual en el tema porque el procedimiento es muy sencillo. Yo se los podría definir como una vez tengamos los conceptos de respuesta en frecuencia, hallar resistencia de equivalentes para hallar frecuencias de corte, llevarlo a una ecuación general y poder obtener la gráfica de Bode e interpretar el comportamiento del circuito. Básicamente, en pocas palabras, es lo que se pretende. Pero para llegar a eso hay que utilizar las técnicas de análisis de circuitos y ahí es donde se hace complicado. Bien, porque yo estoy seguro que si yo les preguntara cuál en la próxima, finalizar la próxima clase, cómo se realiza el análisis en frecuencia de un circuito basado en transistores BJT y FET, la mayoría estoy seguro que me indicaría cómo hacerlo. Pero el problema es cuando ya se lleva a la práctica por las dificultades que generan las técnicas de análisis de circuitos. ¿Listo? Entonces, como les decía, lo primero que debemos tener en cuenta, o lo primero que nos debemos relacionar con los conocimientos previos que ustedes tienen, es que esto no es un tema nuevo en el sentido de que cuando ustedes vieron por allá circuitos AC, ya estudiaron diagramas de Bode y fue necesario en ese momento porque ya estaban trabajando con resistencias, capacitores e inductores. Y estos dos últimos, las inductancias y los capacitores, ustedes ya no hablaban de resistencia, no hablaban de impedancia. ¿Por qué? Porque la resistencia variaba en función de la frecuencia que se le aplicaba. Aquí las expresiones generales están en frecuencia angular, pero recuerden que lo podemos llevar a lineal cambiando el W por 2πf. Bien, entonces, partiendo de que esos dispositivos varían su comportamiento en función de la frecuencia, pues es lógico que al aparecer dentro de un circuito específico, la respuesta de este circuito va a variar en función de estos elementos. Ahora, también debemos dejar claro
que las únicas capacitancias e inductancias que van a aparecer en el circuito no son las que yo agregue como elementos discretos, sino que van a aparecer otras. ¿Por qué? Por la misma definición de lo que es una capacitancia y por la misma definición de qué es una inductancia. Entonces, en ese orden de ideas, aparecen tres tipos de capacitancias. Van a aparecer capacitancias parásitas, capacitancias discretas e internas. Las que nosotros agregamos, ¿qué nombre? Las que usted agrega, esos capacitores que vemos acá, CE, CC, CS, ¿cuál de esas tres capacitancias serían, muchachos? Discreta, ¿no? Discretas porque yo las agrego para que cumplan una función específica dentro del circuito. ¿Listo? Pero van a aparecer las capacitancias internas. Como su nombre lo indica, son las capacitancias que están en el interior de los dispositivos, en este caso el transistor, que se forman por la unión del material y el material tipo N por la región de agotamiento. No sé si ustedes se acuerdan que en electrónica 1 les menciono un diodo, el Varicat para ser específicos, donde dependiendo del voltaje inverso que se aplique en sus terminales, él permite variar la capacitancia. Entonces, basado en este mismo principio, entonces debemos tener en cuenta que nos van a aparecer una serie de capacitancias en pequeña señal que ahora las voy a nombrar, ¿listo? Y las capacitancias parásitas son aquellas que no son propias ni del dispositivo semiconductor, ni usted las agrega con un propósito, sino que surgen debido a la arquitectura de la estructura, no sé cuál sería el nombre más adecuado, de la simetría del circuito. ¿Por qué? Porque recuerden que para tener un capacitor yo necesito una diferencia potencial y un material dieléctrico entre ellos. Basado en esa definición de capacitancia, de cómo se forma un capacitor, entonces entre cada par de nodos y entre cada nodo y tierra va a aparecer una capacitancia parásita. Entonces ahí en la gráfica vemos que aparece una CBC, una CWI. Bueno, estas CBC, estas tres que aparecen, vamos a mencionarlas. Van a aparecer debido al semiconductor, que ahora las vamos a ver. Pero esta que está graficando acá es porque hay una diferencia potencial. Hay un material dieléctrico, entonces va a surgir una capacitancia. ¿De qué valores? Pues sí, son valores en el orden de los picofaradios o menos. Pero dependiendo de la frecuencia que se aplique, pueden llegar a incidir en la respuesta del amplificador. Entonces, para que lo tengamos claro, pueden aparecer tres tipos: las parásitas, que son las que se forman por la diferencia potencial y el material dieléctrico que se van a dar entre cada uno de los nodos y tierra y entre los mismos nodos; las capacitancias discretas, que son las que yo agrego con un fin específico; y las capacitancias internas, que es debido a las uniones PN. Ahora, en el caso de las inductancias, aunque nosotros en la electrónica, en las dos electrónicas nos aislamos completamente de las inductancias, yo no se las incluyo en ningún ejercicio. Sí, hay muchas aplicaciones donde se utilizan los transistores junto con las inductancias para cumplir alguna función. Esto también pueden aparecer como elementos discretos y seguro van a aparecer como inductancias parásitas. ¿Por qué? Por la definición de qué es una bobina. Bien, entonces, partiendo de qué es una bobina, cada circuito cerrado que tengamos, cualquier malla o alrededor de cada malla que podamos formar nosotros dentro del circuito, podríamos interpretarla como una bobina. Entonces, dependiendo de la frecuencia que se está aplicando al circuito, esa bobina parásita que va a aparecer en cada una de las mallas podría llegar a afectar el comportamiento. Entonces,
estos elementos parásitos, ya sean las inductancias o las capacitancias, cuando son de gran interés en muy altas frecuencias. Cuando hablo de muy altas frecuencias, estoy hablando de las frecuencias de los gigahertz. Entonces, de cierta manera, nosotros como ingenieros, bueno, nosotros no, ustedes como ingenieros electromecánicos, no debemos profundizar tanto en ello porque la mayoría de las aplicaciones en este campus son en baja frecuencia, pero para el caso de los ingenieros electrónicos sí se convierten en imprescindibles. Por eso es que ellos ven como electivas una materia que se llama transmisión. Entonces, a partir del diseño y del circuito impreso, empiezan a a incidir en alta frecuencia estos elementos parásitos. Entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con el circuito impreso. Entonces la distancia entre las pistas, el ancho de las pistas, va a hacer que esas capacitancias varíen. Y por ende hay software especializado que me permite hacer ese análisis, pero eso ya es tema de los ingenieros electrónicos. Hasta ahí me siguen, muchachos. En general pueden haber 3 tipos de capacitancia y 2 tipos de inductancia. Nosotros, ¿cuáles vamos a estudiar? ¿O cuáles vamos a incluir en el análisis que vamos a hacer? Las capacitancias discretas y las capacitancias internas. ¿Listo? Pero deben tener presente que existen las parásitas, ¿listo? Ahora, en el caso específico de los BJT, nosotros ya lo estudiamos, pero trabajamos con un modelo en baja frecuencia. ¿Por qué? Porque no tuvimos presente las capacitancias que aparecen o surgen por las uniones PN. Entonces, este es el modelo completo del transistor BJT, o el modelo completo, o si quieren verlo de otra manera, yo lo puedo llamar de las 2 formas, como el modelo completo o el modelo en alta frecuencia. ¿Por qué? Porque es que en baja frecuencia estos elementos no afectan su comportamiento. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, ahí lo alcanzan a apreciar. A diferencia del modelo que hemos venido trabajando hasta hoy día, ¿qué elementos aparecen? ¿Cuáles elementos son nuevos en ese modelo, muchachos? CMU y CPI. ¿Y cuál otro? Hay otro que... Este sí lo incluíamos a veces. El B'S. Este, ¿cierto? El RX. Aparecen esos 3 elementos no los incluíamos. RX, CMU y CPI. El R0 sí lo tuvimos en cuenta, solo que decíamos que como era el RC, era mucho menor. Generalmente ese R0 quedaba en paralelo con RC y como era mucho menor lo ignorábamos. Pero cuando llegamos a las fuentes de corriente en los amplificadores diferenciales, ahí sí tomó importancia esta resistencia y nos tocó empezar a incluirla, ¿cierto? Ahora, en el caso de este RX, ¿por qué no la incluimos? Porque en el modelo en pequeña señal, o sea, cuando no tenemos en cuenta, bueno, cuando no los tenemos en cuenta, no, cuando estos capacitores no afectan la respuesta, RX queda en serie con RP. ¿Y qué sucede? Que esta RX la van a encontrar en la literatura, aunque a mí me parece que el nombre es muy trivial, una resistencia óhmica, así la llaman. Esta resistencia es alrededor de 10 ohmios. Entonces, 10 ohmios en serie con una resistencia que generalmente está en el orden de las unidades de los kiloohmios, se desprecia. Bien, si ustedes miran, yo creo que, o tratan de recordar, no sé si han hecho algún ejercicio donde RPI esté en el orden de los ohmios, de las unidades de ohmios, no, ¿cierto? Todas están en cientos de ohmios, en el peor de los casos, y en kiloohmios. Entonces, por eso la hemos venido ignorando. Pero, en alta frecuencia, cuando incluimos CMU, que sería la capacitancia que aparece entre base y colector debido a la unión PN que surge entre los 2 terminales, y CPI, que es la capacitancia entre base y emisor, que surge del diodo
Recuerden que en la región activa el diodo entre base y emisor estaría polarizado directamente y en la unión base colector el diodo está polarizado inversamente. Entonces, por eso vamos a encontrar una diferencia entre los valores de CMU y CPI. ¿Listo? Porque esto corresponde a un diodo por la capacitancia CPI va a ser debida a un diodo que está polarizado directamente y la CMU es un diodo que está trabajando en la región inversa. En ese orden de ideas, entonces, en el manual del fabricante, a esa capacitancia CPI la vamos a encontrar como CBE o CE, o CIB también lo vamos a encontrar, ¿listo? Y la unión base y CMU lo vamos a encontrar como CBC o COB. La verdad es que estos elementos, bueno, en el caso de CMU, el fabricante nos da una curva en que nos da el valor de la capacitancia versus el voltaje en los terminales. Entonces, dependiendo del voltaje, más que los voltajes, en función de la corriente IC. Entonces, nosotros, a partir de esa curva, podemos seleccionar el valor de CMU. En esta asignatura yo no les voy a dar la curva, yo les voy a decir cuánto vale CMU. ¿Listo? Ahora, el valor de CPI lo vamos a obtener a partir de la siguiente ecuación. Entonces, CPI va a ser igual a GM, que ya lo sabemos calcular, ¿cierto? Sobre 2pi FT menos CMU. ¿Listo? Esto surge de una demostración que la podemos encontrar en la Horizon. Nosotros no vamos a profundizar en ella. En el capítulo 9 de la Horizon hay una demostración que me permite establecer esta expresión. ¿Listo? Sí, que el que use la puede estudiar y cualquier cosa, pues me preguntan en una hora de asesoría. Bien, entonces, GM, pues recuerden que nosotros para GM podemos utilizar esta expresión, ¿cierto? 40 y C. ¿Por qué coloco esta expresión y no la otra en función del beta y RP? Porque lo que quiero es que vean que CPI, aunque nosotros la vamos a asumir constante, realmente es un valor, bueno, no la vamos a asumir constante porque CPI, lo que quiero es que tengan en cuenta lo siguiente, que CPI termina dependiendo de IC, y IC es un parámetro del punto de polarización. Entonces, CPI depende del punto de polarización. Yo no los voy a colocar a diseñar y a montar un circuito con transistores para obtener una respuesta en frecuencia específica. Pero sí debemos tener en cuenta que a la hora de querer establecer un límite de frecuencia, que luego vamos a ver qué es eso, va a depender bastante del punto de polarización, porque dependiendo de la corriente de polarización, CPI va a variar. ¿Listo? Y este FT, ya nosotros sí ya les puedo decir que FT es el mismo B. ¿Se acuerdan quién era B, muchachos? No beta, ¿no? El B. Creo que el producto ganancia ancho de banda. El producto, ¿cómo era que lo llamamos? Ganancia ancho de banda, solamente que terminamos por definir que el ancho de banda era la frecuencia máxima, ¿cierto? Entonces, en el caso de los amplificadores operacionales, lo llamábamos producto ganancia ancho de banda. En el caso de los transistores, lo vamos a llamar frecuencia unitaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? O también, ¿qué es lo que nos establece? Este FT es la frecuencia a la cual la ganancia es 1. Y ese termina siendo el mismo valor de B. Porque si la ganancia es 1, FH sería igual a FT. ¿Listo? Este es un valor que yo les voy a dar.
Si yo no les digo lo contrario, FT es 450 megahertz. Esto debería haberlo hecho para que les hubiese quedado el apunte. Si quiere, tomen un screenshot, muchachos, para que no... Bueno, voy a hacerlo yo. Si no lo tomen, se perdió. A la cámara que les quede el apunte, listo. Eso los comparto en la carpeta de... Listo. Bien. Hasta ahí me he hecho entender, muchachos. Listo. En el caso del FET, pues también tenemos un modelo en baja frecuencia, que era el que veníamos utilizando, y va a aparecer un modelo, vamos ahora en adelante a empezar a trabajar con un modelo en alta frecuencia, o el modelo completo del transistor, y aquí nos pueden, aunque el diagrama muestra CGS y CGD, en algunos ejercicios podría aparecer CDS. Estas capacitancias dependen de la longitud y del ancho del canal, en el caso de los JFET. Del material también del cual están fabricados. Nosotros no vamos a llegar hasta ese punto. Nosotros, ¿de dónde vamos a partir nuestro análisis? Yo les voy a dar el valor de las dos capacitancias. ¿Listo? En este caso no se tiene en cuenta la resistencia que forma entre la unión del material semiconductor y el metal para que nosotros lo podamos manipular, que es SRX. RX se me olvidó decirles. RX se modela es la resistencia que se forma al unir el metal con el material semiconductor. Pero recuerde que nosotros partimos en el caso de los FET, que esa impedancia es infinita. Entonces, por eso se ignora. ¿Listo? Aquí no la tenemos en cuenta. Bien. ¿Se acuerdan qué es esto, muchachos? Este gráfico, ¿cuál es? ¿Cómo lo llamaban ustedes ese gráfico? El diagrama de Bode. ¿Un diagrama de qué? De Bode. De Bode. ¿Cuántos tipos de diagramas de Bode teníamos, muchachos? ¿Se acuerdan? No. El de ganancia y el de fase también, si no recuerdo mal. Habían dos, ¿cierto? De magnitud Sí. y fase. Entonces, en este caso estamos mirando uno de magnitud. Bien. Bueno, ya les muestro en OrCAD cómo sería. Entonces, en función de lo que veníamos hablando, nosotros estos términos ya los había mencionado. El ancho de banda se define como el límite superior menos el límite inferior. En el video del martes yo les mostré cómo lo podemos medir. Bueno, pero el de alta frecuencia. Bueno, de una forma muy parecida podríamos medirlo también en baja frecuencia. En sí, el FH y FL son los límites en el cual la ganancia cae a este valor, a la ganancia en banda media, que sería la ganancia máxima, sobre raíz de 2. Uno, ¿qué hace en el laboratorio? Varía usted llega y coloca a trabajar su amplificador a 10 kHz, donde ya sabe que es la ganancia en banda media, la ganancia que hemos venido calculando hasta hoy día. Y luego empieza a disminuir la frecuencia. Bueno, toma el valor de esa ganancia, lo divide en raíz de 2. Y empieza a disminuir la frecuencia hasta que la ganancia cae al valor que determinó. En ese momento va y mira qué frecuencia es y a eso lo va a llamar FL. Ahora, igual va a suceder con FH. Empieza a aumentar la frecuencia hasta que la ganancia o la amplitud del voltaje a la salida caiga el voltaje que había en banda media sobre raíz de 2. En ese punto tomo el valor de FH. Bien. Y que el ancho de banda termina siendo FH menos FL. Este parámetro es muy importante. ¿Qué sucede? Que la mayoría de veces FL
o en muchas aplicaciones, no la mayoría de veces, FL es mucho menor a FH, que era lo que nosotros establecimos por ahí en los operacionales. Entonces el ancho de banda termina siendo el mismo FH. ¿Listo? Entonces, importantísimo, la región entre FH y FL es lo que vamos a llamar banda media. ¿Listo? Banda media. Esta sería la respuesta en alta frecuencia y esta sería la respuesta en baja frecuencia. Porque vamos a trabajar con esas tres regiones. Ahora el trabajo que veníamos haciendo nosotros se va a multiplicar por 3. Y si fuéramos a hacer el análisis de un amplificador diferencial, ya no sería por 3, sino por 6, porque tendríamos que hacer 3 análisis en modo común y 3 análisis en modo diferencial. ¿Ven? No es sencillo, es bastante extenso. Este es el caso del circuito del primer laboratorio. Bueno, o cuando vimos FET del primer laboratorio, que generalmente se hace en forma presencial en la universidad, que es el de FET, pero es el último tema de electrónica 1. Este circuito tiene una ganancia en banda media de 4.4 más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Llega y aunque aquí yo marque un marcador de decibeles, esta gráfica no está en decibeles, aquí hay, este marcador no corresponde a la gráfica. Eliminé la que no era. Esto está en magnitud. Este es un marcador especial que está en Orca, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que cuando nosotros vamos a hacer el diagrama de Bode en Orca, este valor se toma, el valor en AC se toma en 1. ¿Por qué? Porque en frecuencia, y por favor que les quede claro, en frecuencia, en el dominio de la frecuencia, en la simulación AC suite, ¿sí? En la simulación, bueno, mejor, bueno, necesito acá. Ok, necesito que les quede esto también los apuntes de esto, muchachos. En Orca, muchachos, cuando nosotros vamos a mirar el comportamiento de un circuito en frecuencia, que ahí la simulación es, ya no es time domain, sino hace suite, muchachos, si me equivoco, si es suite así. Con P, ingeniero. ¿Con qué? Con P. Con P. Gracias, porque es variación y el otro es relajado, algo así. Bien, gracias, Carlos. ¿Carlos o Wilson? Carlos. Bueno, Carlos. Cuando hacemos este tipo de simulación, hace suite, él ignora este parámetro. Él, tomando como el voltaje entrada cero, calcula el punto de polarización. Y luego, sin tener en cuenta si el amplificador se satura o no se satura, él me muestra los resultados en función del valor de la señal de entrada que yo coloque acá. Es decir, en AC Suite, el voltaje de entrada es igual a AC. Entonces, ¿por qué nosotros colocamos AC igual a 1? Para que cuando grafiquemos el voltaje de salida sea la misma ganancia. ¿Cómo así? Que la ganancia es BO sobre BIN. Y en este caso sería BO sobre AC, que sería lo mismo que BO sobre 1, que sería ¿quién? BO. Ustedes pueden cambiar este valor, pero entonces cuando miren en la gráfica en la salida, que ustedes no grafican la ganancia, ustedes grafican es el voltaje en la salida.
Bien. Nosotros no graficamos, aunque podríamos hacerlo, ¿no? Con el MaxSureMed, pero nosotros no graficamos el voltaje de salida. Perdón, la ganancia, graficamos el voltaje de salida, sino que decimos que el voltaje de salida es la misma ganancia. ¿Por qué? Porque definimos AC como 1. Por favor, ténganlo presente. ¿Listo? ¿Sí me hice entender con eso, muchachos? Sí, claro. Él ahí no tiene en cuenta si la señal se satura o no se satura. ¿A qué voy? Que si yo coloco aquí 3, él aquí le va a llegar, si aquí llegaba hasta 4, 2, 4, 4, pues va a llegar hasta 12, 13 algo. Él aquí no les va a decir si se saturó, si está en saturación o si está en corte. Él calcula el punto de polarización y basado en el punto de polarización se dedica a mirar solamente la respuesta en frecuencia. ¿Listo? Ahora, una vez yo determino este valor que era, no sé, 4 algo, aquí en este se va a ver un poquito mejor. Sí, era 4, como 4,2. Ah, no, esto es de 4 a 5, cada cuadro es 0,2, menos de 4,2. Entonces, con ese valor, vamos a suponer que fuera 4,2, lo divido en raíz de 2, muchachos. ¿Cuánto me haría eso? 4.2 dividido en raíz de 2. 2,97. Bueno, miren que aquí más o menos lo marqué en 2,93. Entonces, aquí donde el valor me da 2,93, aquí es donde me da 2,93, yo voy y miro el valor de la frecuencia. Entonces, el límite de baja frecuencia me da 3.6 Hz y el límite de alta frecuencia me dio 25 MHz. Perdón. El primer dato sería 25 MHz y aquí no, aquí me quedó corrido porque aquí lo miré fue en 3.6. Tenía que verlo a mirar en 2,93. Aquí me equivoqué, pero sería más o menos algo más de, sí, como 3 Hz. ¿Listo? Estaría ahí muy cerquita. Entonces, esa es la manera de hacerlo utilizando un marcador normal, que esta gráfica corresponde a un marcador normal. Ahora, si utilizamos un marcador en decibelios, nosotros ¿qué debemos tener en cuenta? Que es muy importante que lo tengamos presente porque de ahora en adelante lo vamos a utilizar. Que un valor en decibelios, por ejemplo la ganancia en decibelios, es igual a 20 logaritmo de la ganancia dimensional. Bien. No sé si la escribo mejor así. 20 logaritmo del voltaje salido sobre el voltaje entrada para hacerme entender. ¿Listo? Entonces, en decibelios es sacarle el logaritmo al valor de la ganancia y multiplicarlo por 20. ¿Sí? En el caso específico que estamos viendo, si esto es 4,1, 4.2, sigamos hablando con 4.2, ¿cuánto haría la ganancia en decibelios, muchachos? 20 logaritmo de 4.2. Logaritmo base 10, ¿no? 28, ¿Cuánto? 28,7. 28, esa sería la ganancia en decibelios. Bien, entonces, ¿por qué uno suele mejor colocar el marcador en decibelios? Porque a ese valor le resta 3, no necesita una calculadora. Entonces, si yo no hubiese borrado la gráfica de hoy, que la tenía y la borré esta mañana, uno le resta 3 decibelios y ahí va y mira la frecuencia. Acá, que aquí sí se había marcado. Y nos debe dar exactamente el mismo valor. ¿Listo? Eso es en ORCAD. Algo que es muy importante, muchachos, y es una pregunta que yo me la hacía cuando era estudiante, o no sé si para mí es muy importante.
siempre me la dice, ¿por qué? Y eso ustedes ya lo habían trabajado en AC, solamente que me imagino que en esa época les dijeron, FH es la ganancia donde es el punto en el cual la ganancia cae raíz de 2, el valor de banda media. Pero ¿por qué ese punto? ¿Por qué se estableció ese punto? ¿Tienen idea? Pues supongo yo que tiene que ver con valores eficaces, ¿no? Porque es el punto en el cual la potencia cae a la mitad, muchachos. En FH y en FL se establecieron como límite, como referencia, esos puntos, porque en ese punto la potencia cae a la mitad. Entonces, nosotros muchas veces asumimos que en banda media la ganancia es constante. No, es constante. Varía a tal punto que puede caer a la mitad. La potencia. El voltaje, pues cae 0,707 veces el voltaje, que es dividir el 1 sobre raíz de 2. Y en decibelios, el 3 decibelios. ¿De dónde sale el 3 decibelios? El 3 decibelios sale al aplicar esta ecuación. Vamos a hacerlo por aquel lado. Entonces, estoy diciendo que la ganancia es igual a 20 logaritmo de la ganancia en banda media, sería la ganancia normal, ¿listo? Entonces la ganancia en el punto de menos 3 decibelios sería 20 logaritmo de la ganancia en banda media sobre raíz de 2. ¿Sí me hago entender? Vamos a establecer cuánto es la ganancia aquí en el límite. Este sería la ganancia, sería lo mismo de, no sé si está bien, de decir que es la ganancia en FL o decir la ganancia evaluada en FH. ¿Listo? Que sería la ganancia de menos 3 decibelios. La ganancia en los límites de frecuencia. Entonces, si hacemos esto, yo utilizando propiedades de logaritmo, me quedaría 20 logaritmos de A sub 0 menos 20 logaritmos de raíz de 2. Eso por propiedades de logaritmo, muchachos. No sé si se acuerdan. Esta división yo la puedo convertir en una resta. Lo multiplico por el 20 y llegamos a eso. Y de aquí es donde sale, ¿cuánto da 20 logaritmos de raíz de 2? 3 decibelios. 20 logaritmos de raíz de 2. 3.0. ¿De cuánto da? ¿Sí les dio 3 decibeles? Sí. Entonces, he ahí de dónde sale el menos 3 decibeles, muchachos. Bien, no sé si lo habían visto. Y lo de la potencia también lo podríamos ahí fácilmente identificar, porque como el voltaje cae a la potencia, recuerden que sería el voltaje por la corriente, ¿cierto? Y como el voltaje cae al valor de banda media sobre raíz de 2, pues la corriente también va a caer, sería algo como el mismo voltaje, pero sobre RL. Entonces miren de dónde sale esto. Esto sería B cuadrado sobre 2RL. Y la potencia aquí, ¿qué sería? B al cuadrado sobre RL. Miren que sería esta misma potencia, no se llama, la voy a llamar así inicial, sería esta misma potencia inicial o potencia en banda media sobre 2. Eso son preguntas que uno cuando está estudiando no se hace. Es la otra que yo les aseguro que yo les pregunto, ¿cuánto es la pendiente en esta región? Y todos o la mayoría me contestan. ¿Cuánto sería la pendiente en esta región, muchachos? ¿O qué asumían ustedes? 90 grados. ¿Se acuerdan que hablaban de una pendiente en todo momento de menos 20 decibelios por década? ¿Se acuerdan de ese término? ¿O no? Bueno, lo vamos a ver ahora. Bien. Entonces, como ya les decía,
vamos a tener dos tipos de diagramas de Bode. Un diagrama de magnitud, ¿listo? Este está en decibelios. Esta es la gráfica de PSpice cuando yo coloco el marcador especial, el marcador de decibelios. Igual podría utilizar el Tracy dentro de PSpice y graficarlo, pero hay un marcador especial para decibelios. ¿Listo? Esta gráfica la obtuve de un amplificador inversor de ganancia 10 con operacionales. Entonces, complicadísimo, una resistencia de 10K y la otra de 1K. Y eso era lo que me daba la ganancia. ¿Listo? Entonces, el límite de alta frecuencia pues sería 20 menos 3. Buscaría aquí cuando me dé 17 y cuando me dé 17 vendría y miraría cuánto es la ganancia. ¿Cuál es la frecuencia, perdón? ¿Listo? Entonces, aunque él aquí me grafica voltios, esto está en decibelios, tengan en cuenta cuando hacen esas gráficas en orden. Y este sería el diagrama de magnitud, que esto puede estar adimensional, que es cuando coloco un marcador normal y hace igual a 1, o cuando coloco en decibelios. ¿Listo? Aunque es un diagrama de magnitud, el eje Y puede estar en decibelios o adimensional. Y el otro diagrama de Bode era el diagrama donde el eje horizontal seguía siendo la frecuencia. Ojo, esta frecuencia también podría ser frecuencia angular, ¿no? Que sería multiplicarlo por 2pi. En ORCAD, cuando hacemos en el dominio de la frecuencia, él nos marca la frecuencia lineal. Pero si yo lo quiero mirar en radianes, lo multiplico, coloco asterisco 2 asterisco pi. Escribo pi, tal cual como lo estoy diciendo, como en palabras. Y él entonces me mostraría aquí esto en radianes. Listo. También hay un marcador especial en ORCAD para fase. Ahora, porque miren que el eje Y ahora aparece, no aparece la variable voltaje, aparece la D. ¿Esta D qué será, muchachos? Miren, y la salida en grados. ¿Por qué? Porque en un diagrama de fase esto debe ser una unidad de ángulo, ¿cierto? En el caso de los grados grados en inglés se escriben degree. D-G-R-E-E. Entonces por eso le aparece la D. Para decir que es 47, 93, 140 y aquí 180 grados. ¿Listo? En ese inversor, en ese circuito que yo les hablaba de que esta gráfica la tuve de un inversor con operacional, si ustedes se acuerdan, no había ningún capacitor. En la configuración del inversor básico no hay ningún capacitor. Pero miren que él empieza a disminuir la ganancia a partir de una frecuencia específica. Y luego en la otra cambia la pendiente. Esos cambios, esa atenuación y esos cambios en la pendiente se dan por las capacitancias internas, porque en ese caso no tengo ninguna capacitancia discreta. Bien, pero antes de empezar a hablar de cuál es el procedimiento, ya creo que con esto ya tenemos las dos herramientas. Bueno, ya tenemos dos elementos que son indispensables. Primero es dejar claro que la respuesta del circuito se ve afectada o va a tener un comportamiento que depende de la frecuencia de la señal de entrada. ¿Quiénes son los que determinan ese comportamiento? Las capacitancias del circuito. Nosotros no vamos a trabajar con inductancia, nos vamos a quedar solo con capacitancias. ¿Con cuáles capacitancias? Con las discretas o las internas. Bien. Y que cómo vemos los resultados a partir de una herramienta que son las gráficas de Bode. Y podemos analizar cómo se comporta en magnitud y cómo se comporta en fase. Al final yo me voy a quedar casi siempre con la gráfica de magnitud, pero la gráfica de fase es igual de importante. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a llegar a analizar estabilidad en circuitos con transistores. Ustedes sí ven estabilidad en control. Entonces, cuando ustedes ven por allá control, estudian Nyquist, no sé si alcanzan a ver margen de fase. Cuando estudian, cuando hacen estos estudios, ven que al aparecer elementos de retroalimentación,
Si se llega a dar un desfase entre la señal de salida y la señal de entrada de 180 grados, el circuito va a haber una retroalimentación positiva y el circuito va a empezar a oscilar libremente. Y ya el circuito no se va a comportar como un amplificador, sino como un oscilador. Bien, nosotros no alcanzamos a ver eso. Entonces, por eso hay que tener cuidado. En el laboratorio pasa muchas veces de que, profe, mire, debería estar una vez, profe, mire, me funciona el amplificador. Y le digo, miro yo y le digo, pero es que la frecuencia de entrada la tiene de 10 kHz y la frecuencia de la señal de salida la tiene en 2 megas. Y profe, pero me está dando la magnitud. ¿Es esa? Le dije, no. Usted guarde ese circuito, tómele una foto, documentelo bien, porque ese circuito para los estudiantes de ingeniería electrónica lo puede vender. Como ahora es tan normal hacer negocio en la universidad con todo. O sea, hablo de los trabajos. Pero ellos sí tienen que implementar un oscilador, porque en ese caso la señal de salida no tiene que ver nada con la señal de entrada. Es más, usted puede apagar la señal de información y él va a seguir oscilando. Por eso es tan importante los diagramas de fase. Nosotros no vamos a llegar hasta allá, ¿listo? Pero todos los libros van a encontrar un capítulo aparte donde dice estabilidad, y si no aparece el capítulo de estabilidad y retroalimentación, sí va a aparecer el capítulo de osciladores. Entonces, un oscilador no es otra cosa que un circuito en el cual hay un desfasamiento de por lo menos 180 grados entre la señal de entrada y la señal de salida. Y hay todo una línea de estudio porque se pueden encontrar circuitos que, sin afectar la ganancia, no permitan que se dé ese desfase de 180 para que el circuito no empiece a oscilar. ¿Listo? Bien. Entonces nos quedamos capacitancias internas, capacitancias discretas, que afectan la ganancia, y eso se puede evidenciar a través de las gráficas de Bode de magnitud y fase. Ahora, ¿cómo obtener el diagrama de Bode? Eso ya supuestamente ustedes ya deben saber diagramas de Bode, ¿cierto? Ustedes vieron diagramas de Bode, ¿cierto, muchachos? Ver como tal, sí. Digamos que yo recuerde mucho. No. Algo así, ingeniero. Fueron como 2 horas de clase, algo así, 2, 4 horas. Bien, ahora lo vamos a ver en 15 minutos, no se preocupen. Mejor aún. Pero espero que les quede claro. No me van a creer, se los digo, yo creo que es el único tema, por experiencia propia y por experiencia de muchas personas que lo han leído, que viene súper claro en la Jorge. La Jorge es un libro muy completo, pero asume a toda hora que el lector tiene conocimientos muy profundos en análisis de circuitos. Vieran que el tema de diagramas de Bode, para lo que nosotros necesitamos, lo explica en 2 hojas de una manera muy, bueno, yo diría, entre lo que cabe, clara. Listo, yo voy a tratar aquí de explicárselos, para darle las herramientas necesarias para los diagramas de Bode que nosotros vamos a empezar a utilizar, no solamente en este capítulo, sino cuando veamos filtros. Bien, entonces yo por aquí había adelantado. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a hacer el análisis de los circuitos, determinando las resistencias vistas por los capacitores. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a hacer. Bien, luego ya vamos a ver la próxima clase cómo. Pero entonces nosotros, para cada uno de los capacitores que aparecen en el circuito, nosotros vamos a hacer que el resto de capacitores sean ideales y vamos a hallar la resistencia vista desde el capacitor. En ese orden de ideas se nos van a presentar 2 situaciones. Un capacitor que queda en paralelo con la señal de información y un capacitor que queda en serie con la señal de información. Para tratar de contextualizarlo mejor, va a aparecer un capacitor, un grupo de capacitores, o cada capacitor lo vamos a dividir va a tener una función. O afecta en baja frecuencia o afecta en alta frecuencia.
Entonces, en función de eso, ese capacitor va a aportar un término a la expresión general del circuito. Entonces, por eso es indispensable, necesario, que nosotros estudiemos estas dos condiciones, cuando el capacitor está en paralelo y que entendamos cómo se graba, qué aporta ese capacitor en paralelo a la función, a la función de transferencia y cómo se grafica ese término en un diagrama de Bode. Y luego hacer lo mismo, pero ahora el capacitor en serie con la resistencia. Bien, les adelanto, estos afectan en baja frecuencia y estos afectan en alta frecuencia. Pero vamos a ver de dónde sale eso. ¿Listo? Entonces, aquí es importante recordar fasores. Entonces, la impedancia del capacitor la podemos estar por esta expresión. ¿Se acuerdan? ¿Listo? Si yo quiero determinar el voltaje de salida, tomando eso como si fuera una resistencia, el voltaje de salida, ¿qué sería igual, muchachos? Viendo el capacitor como una impedancia, como una resistencia. Divisor de tensión. Un divisor de tensión, es decir, sería el voltaje de entrada por ZC sobre ZC más R. ¿Están de acuerdo? Listo. Si yo lo que quiero hallar es la ganancia, pues la ganancia sería BO sobre BIN, que ahora en adelante lo vamos a llamar H de J omega. ¿Listo? Porque la respuesta en frecuencia del circuito sería ZC sobre ZC más R. ¿Y eso qué sería? 1 sobre J omega C sobre 1 sobre J omega C más R. Esta expresión, así como está, no nos dice nada. Pero miren, yo voy a multiplicar el numerador por J omega C y voy a multiplicar el denominador por J omega C. ¿Por qué lo hago? Porque esto es 1. Al multiplicarlo, ¿qué me queda? Arriba me quedaría 1 y abajo me quedaría 1 más J omega RC. Sí me dice entender, muchachos. Sencillo, ¿cierto? Y de esa manera obtengo esta expresión que es, ¿a qué voy a llegar? A que cada capacitor en paralelo, es más, lo voy a tratar de, bueno, por ahora, en paralelo con la señal de entrada o con la señal de salida, me va a aportar un término de esta forma a la expresión general. Si ustedes se acuerdan de lo que han visto por allá en control, eso sería un cero o un polo, muchachos. ¿Cómo le llaman a eso? Polo. ¿Un polo qué? Coloquemos el apellido. ¿Polo qué? Simple es. Bueno, para no ir a equivocar, dejémoslo como un polo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo grafico eso? Bueno, ahora voy y lo grafico. Para graficarlo, vamos a analizar 3 situaciones. Cuando este término J omega RC sea mucho menor a ese. Otra, cuando este término, estoy hablando de la magnitud, ¿listo? La magnitud de este término sea igual a 1. Y cuando, me faltaría, cuando ese término es mucho mayor a 1. Si yo arranco por el término donde la magnitud de esto es igual a 1, ¿cómo obtengo la magnitud de la parte imaginaria de un número complejo? Porque esto sería la parte real y esta sería la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces yo quiero contrastar las dos. Entonces, en este caso, la magnitud de la parte imaginaria sería WRC, ¿cierto? La magnitud de J es 1.
Y de aquí llegamos a algo muy, pero muy importante para nosotros, que W es igual a 1 sobre RC. Entonces, si yo evalúo la frecuencia, o sea, a la frecuencia en la cual ella toma el valor de 1 sobre RC, que es el valor de la capacitancia por la resistencia que él observa, vamos a mirar qué pasa con el circuito. Entonces, miren que nosotros lo acabamos de decir. ¿Cómo me queda BO? ¿Cómo me queda HJ omega? Perdón. Es lo que me queda 1 sobre 1 más J. La voy a evaluar cuando W es igual a 1 sobre RC. Pues si yo reemplazo acá, eso me daría 1. Es más, aquí ya lo dije. WRC igual a 1. ¿Cuánto sería la magnitud de esto? Vuelvo y juega. ¿Cómo determino la magnitud? 1 sobre, recuerden que la magnitud de un número imaginario es la parte de un número complejo, la parte real al cuadrado más la magnitud de la parte imaginaria, que también sería 1 al cuadrado. Entonces esto me quedaría 1 sobre raíz de 2. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? ¿Me siguen? Entonces fíjense que cuando la frecuencia es 1 sobre RC, que es lo que le vamos a empezar a llamar frecuencia de corte, y la frecuencia de corte nos la dan los elementos que conforman el circuito, a la frecuencia de corte, ¿sí? La ganancia cae a la ganancia en banda media, porque ahora vamos a ver que en este caso la ganancia en banda media es 1, cae 1 sobre raíz de 2. En ese punto, o sea, en el punto donde W es la misma frecuencia de corte, o sea, la frecuencia que le aplico al circuito es dada por, no sé si el término sería igual, lo podría utilizar, la frecuencia natural dada por el circuito, L en ese punto, la ganancia cae a raíz de 2. Ahora, ¿cuánto es el ángulo de fase en ese punto? ¿Cuánto daría el ángulo de fase ahí, muchachos? ¿Cómo determino el ángulo de fase de este término? Tangente inversa. La tangente, el ángulo de fase sería la tangente a la menos 1, ¿de quién? Bueno, en este caso, 1 pues, sobre 1. de 1, ¿cierto? 45 grados. ¿Esto me daría cuánto? 45. 45. Sí, señor. Ahora, como está en el denominador, al subirlo al numerador, ¿me quedaría cuánto? Menos. Miren que eso está en el denominador. Entonces, cuando lo subo al denominador, le debo agregar el signo menos. Entonces, a esa frecuencia, el ángulo de fase es menos 45 grados y la magnitud de la ganancia cayó al valor en banda media, que por ahora estoy partiendo de ese hecho, sobre raíz de 2. ¿Listo? Eso sí nos toca tenerlo presente para poder hacer las gráficas de Bohr. Ahora, ¿qué pasa cuando J omega RC es mucho menor a 1? Cuando este término es mucho menor a 1. ¿Cómo me quedaría H de J omega? Si esto es mucho menor a 1, H sería 1, ¿sí o no? Porque si esto es mucho menor que 1, yo puedo aproximar esto a 1. Y esto me daría 1. ¿Y cuánto es la magnitud? 1. ¿Y cuánto es el ángulo de fase? 0, ¿cierto?
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que el ángulo de fase es tangente a la menos 1 de la parte real sobre la parte imaginaria. Sí, ya lo vamos a mirar. Aquí salimos de dudas. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando J omega RC es mucho mayor a 1? H de J omega, si se aumenta el tamaño del lápiz, entonces acá, H de J omega sería igual ¿a quién? A 1 sobre J omega RC. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la expresión. Ahora, ¿cuánto es la magnitud de esto? La magnitud de 1, 1. Y la magnitud de J omega RC sería WRC. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Que a medida que la frecuencia aumenta, ¿qué va a pasar con la ganancia? Disminuye. Disminuye. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, lo que pasa es que nosotros, si lo evaluamos una década arriba de eso, utilizando propiedades de logaritmos, podemos establecer que por cada década que esta frecuencia aumente, él disminuye 20 decibelios. Y de ahí es que establecemos que cada capacitor me da un desfase de 20 decibelios por década. ¿Quieren? Ya lo hacemos. Pero terminemos aquí la idea. Ahora, ¿cuánto es el ángulo de desfase? De H, J, omega. ¿Cuánto sería? O sea, menos tangente a la menos 1. ¿De quién? De omega RC. De la parte real, que en este caso, ¿cuánto es? 0 sobre la parte imaginaria, ¿cierto? ¿O es Es al la parte revés? imaginaria sobre la real, ingeniero. Ah, la parte imaginaria, que en este caso sería WRC sobre 0. ¿Cuánto me daría ese ángulo, muchachos? El menos es porque está en el denominador, acuérdense, ¿no? En este caso. Creo que 90 grados, me parece a mí, una de 5. Ajá. Coloquen en la calculadora tangente a la menos 1 de 10.000, de un número bien grande. Y van a darse cuenta que tiende a 90 grados. Entonces, esto fue lo que obtuvimos. Entonces, si yo voy a hacer la gráfica, vamos a tratar acá de, a ver, es como traerme esta gráfica. Manejo básico de tableta, bueno, no me dejo. Bien, entonces, vamos a mirar. Si no me trata de traerme la de allí para que me deje cambiar el tamaño, muchachos. No quería, pero yo la tengo por acá. Bien que ahora no me da la opción de modificar el tamaño. Listo. Entonces, ahora se me va a atravesar eso. ¿De qué partimos? Nuestra referencia va a ser este punto, cuando W es igual a 1 sobre RC. Y acá él me lo muestra. Hay una opción de mover esta barra, pero bueno, me toca subir.
sea, nuestra referencia va a ser el punto donde L es 1 sobre RC. Entonces, ¿qué pasa? No sé, voy a establecer aquí un punto cualquiera. Eso de cierta manera, cuando yo digo que la magnitud de WRC es mucho menor a 1, eso era, yo les decía que era decir que WRC era mucho menor a 1, o sea, en W mucho menor a una frecuencia de corte. Eso lo podemos tomar que es el comportamiento en baja frecuencia, porque es todas las frecuencias por debajo de un valor específico. ¿Listo? Por ahora los valores en el eje horizontal no los vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿eso qué nos está diciendo? Que para bajas frecuencias la ganancia ¿cuánto es? 1. Entonces en decibelios eso sería 0. Entonces me está diciendo que en baja frecuencia, ¿qué tan baja? Por debajo de 1 sobre RC. La ganancia es 1. ¿Y qué sucede? Cuando llegue a la frecuencia, que es lo que yo debo tener en cuenta acá, voy a decir este punto, voy a decir que esto es 1 sobre RC. Bien, ese punto es 1 sobre RC. En ese punto, ¿él ya qué valor cayó? No es constante, ¿cierto? En ese punto, ¿la amplitud cuánto es? El mismo 1 sobre raíz de 2. sobre raíz de 2. Que si lo llevamos aquí, sería menos 3 decibelios. Pero, ojo, mucho menor. Ese mucho menor es, lo podemos tomar que para frecuencias 10 veces, por lo menos una década abajo. Entonces debemos tomar esta frecuencia una década abajo. ¿Listo? Para llevarlo esto a menor. Frecuencias menores a 10 veces el valor de RC. No sé si lo podría escribir así. Mucho menor, no, es para llevarlo a menor. Como es por debajo sería 1 menos 10 veces, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo lo escribiría de una mejor forma. Ahora, ¿qué pasa para frecuencias por aquí? WRC mucho mayor sería lo mismo que W mucho mayores a 1 sobre RC. Eso es lo mismo. W mayor a 10 veces 1 sobre RC. Él va a empezar, a medida que aumenta la frecuencia, la ganancia va a empezar a disminuir. ¿Ven? No sé si me hice entender, muchachos. A la frecuencia de corte, él cae el valor de banda media, que era el valor máximo, que era en este caso el valor en baja frecuencia, que era 1. Ese es el límite, que es el menos 3 decibelios. Y después de eso, él empieza a caer. Que nosotros asumimos que esta pendiente es 20 decibelios por década. Pero eso ¿de dónde sale? Que era lo que les dije que quería demostrarlo. Eso sale si W1 es igual a W y W2 es igual a 10W. Nosotros evaluamos esta función, evaluamos H de J omega para omega igual a 10W. Entonces esto sería 20 logaritmo, lo estoy hablando una década por arriba, ¿cierto? Esto sería 20 logaritmos de 1 sobre 10W RC. Por propiedades de logaritmos, esto lo puedo escribir como 20 logaritmo de 1 sobre WRC, que sería cuando la evalúo acá, menos 20 logaritmo de 10. Y esto me llevaría a que H de J omega, evaluado en omega, igual, en omega 2, digamos, dejémoslo así, evaluado en W igual a 2, sería
el mismo 20 logaritmo de 1 WRC, que era W1, menos 20. Entonces, de aquí es donde yo saco que por un incremento de una década, él atenuó 20 decibelios. Entonces, la pendiente sería el delta de la ganancia sobre el número de décadas. Y ahí sale que es eso en decibelios, ¿no? Menos 20 decibelios. Esto lo vamos a utilizar luego. ¿En cuántas décadas? En una década. Y de ahí sale la pendiente, muchachos. Bien. Entonces miren que cuando tenemos el capacitor, de aquí sacamos varias cosas. ¿Con qué nos vamos a quedar de aquí? Nos debemos quedar con lo siguiente, muchachos. No sé si ustedes lo puedan ver allá muy bien, pero ¿qué nos debemos quedar acá? Que cuando un capacitor está en paralelo, él afecta en alta frecuencia y agrega un término a la expresión de esta forma. 1 sobre J omega RC. Es decir, agrega un polo a la función de transferencia. Bien, no sé si queda claro. Y que al graficarlo en bode, en baja frecuencia la ganancia es 1, a la frecuencia de corte cayó 1 sobre raíz de 2 y después de la frecuencia de corte, ese capacitor aporta una pendiente de menos 20 decibelios por década. ¿Listo? Ahora, tratando aquí de agilizar, algo similar en cuanto al procedimiento, haríamos con este circuito. Entonces aquí, ahora ganancia esto es del capacitor sigue siendo 1 sobre J omega C. BO sería igual ¿a quién? BO sería el voltaje de entrada por la resistencia sobre la capacitancia, la impedancia debida al capacitor a la resistencia. Nuevamente, H de J omega sería igual a BO sobre BI, sería igual a R sobre 1 sobre J omega C más R, y nuevamente multiplicaría esto por J omega C arriba y abajo. Y esto me llevaría a que arriba me quedaría J omega RC y esto me quedaría 1 más J omega RC. ¿Eso qué es? Que en el caso del capacitor en serie, él me agrega un 0 en el origen y me agrega un polo. ¿Con qué nos vamos a quedar con eso? Que a la frecuencia que yo mire, bueno, vamos a mirarlo primero acá. Igual ya se me va a acabar el tiempo, pero vamos a mirarlo aquí rápido. Esa fue la expresión, perdón. Esa fue la expresión que acabamos de llegar, ¿cierto? Entonces, igualito, si partimos de mirar la magnitud, los límites, en el límite donde W, donde este término es igual a 1, que es lo mismo que decir que W igual a 1 sobre RC, me queda esta expresión, J sobre 1 más J. En cuanto a magnitud, la magnitud de J es 1 y la magnitud de este número complejo sería raíz de 2. Entonces, fíjense que nuevamente, si lo evalúo en la frecuencia de corte, la ganancia cae a raíz de 2. Ahora, en cuanto a fase, la J me da un ángulo de 90 y eso ya lo habíamos determinado que me da un ángulo de 45. Cuando lo subo, me daría menos 45. Entre otras, no les mostré el diagrama de fase anterior. Por lo tanto, 90 menos 45 me daría un ángulo de 45 grados. Es decir, a la frecuencia de corte, él tiene un desfase de 45 grados. Ahora, cuando lo evalúo a bajas frecuencias, ¿qué sucede? O sea, cuando este término es mucho menor que 1, el denominador tiende a 1 y me queda el numerador. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que a medida que aumente la frecuencia, la ganancia va a aumentar.
Por eso es que cuando tenemos un capacitor en serie, el diagrama de Bode, recuerden que un diagrama de Bode no tiene origen. Desde donde usted tome la decisión de empezar a graficarlo, él inicia con una pendiente de más 20 decibeles por década. ¿Listo? Hasta que llega a la frecuencia de corte, donde ha caído el valor de banda media sobre raíz de 2, y a frecuencias por arriba de la frecuencia de corte, que es este punto, es cuando J omega RC es mucho mayor a 1. Este término es 10 veces mayor a 1. O sea, en este caso sería mayor a 10. Se ignora el 1. Esto tiende a ser J omega RC, se cancela y me daría 1. Entonces, aquí, y el ángulo de fase sería 0. Aquí, como tengo el término J omega en el numerador, el ángulo de fase era más 90. ¿A qué llego? A que, sin importar dónde yo empiece a graficarlo, miren que él va a iniciar con una pendiente de más 20 decibelios por década. Cuando llega a la frecuencia de corte, él tiene menos 3 decibelios de la ganancia en banda media, que en este caso en particular es 0 decibelios o 1 en magnitud. ¿Listo? Entonces miren que esos capacitores que están en serie afectan la respuesta en baja frecuencia, agregan un término de esta forma a la expresión general. Bien, y en fase él arranca con un desfase de 90 grados. ¿Por qué? Usted evalúa que para W muy pequeño esto tiende a 1. Entonces parte del principio de que a medida que W aumenta, la ganancia aumenta. ¿Listo? Llega a la frecuencia de corte y una década por arriba se estabiliza la ganancia. Ahora, en desfase va a quedar inicialmente en baja frecuencia solamente el término del numerador, por eso él arranca con un desfase de 90. Cuando llega a la frecuencia de corte, que era 1 sobre RC, menos 45, y una década por arriba llega al desfase, bueno, el ángulo de fase llegaría a 0. No sé si me hice entender, muchachos, quiero que quede clarito eso. Y en el anterior, él arrancaba para frecuencias muy bajas, la ganancia era 1, cuando llegaba a la frecuencia de corte 1 sobre RC, y una década por arriba llegaba a un ángulo de fase, empezaba a caer con una pendiente menos 20 decibelios por década. Y en cuanto a la fase, le arrancaba con un desfase de 0 grados, a la frecuencia de corte llegaba a menos 45, y una década por arriba llegaba a un desfase de 90 grados. ¿Listo? Eso era, hasta ahí quería llegar hoy, muchachos. ¿Por qué? Porque los circuitos, nosotros, como para que se hagan a una idea de a dónde queremos llegar, es, por ejemplo, el primer circuito. Veámoslo acá, con el primer circuito que teníamos acá, con el que yo coloqué aquí de ejemplo. Si yo les dijera a ustedes, solamente como para dejarles la idea, en los 3 minutos que faltan, si yo les dijera a ustedes, en estos momentos, escriban la forma general de la ganancia de este circuito, ¿yo qué debería empezar? Primero, establecer qué capacitores hay. En serie, C1. Estos afectaban baja frecuencia. No sé si lo podemos relacionar así rápido. Igual vamos a seguir en la próxima clase con esto. Entonces, C1, baja frecuencia. Y de alta frecuencia, ¿hay alguno en paralelo, muchachos? No, nada. No hay. Pero hay que incluirlo en la función general. ¿Cómo así? No hay, pero hay que incluirlo. Sí, sí hay que incluirlo, porque recuerden que dentro del FET el enunciado me dirá si están todos, si no, por lo menos va a aparecer CGS y CGD. ¿Ven? Entonces, hay 3 capacitores. Por lo tanto, H de J omega sería igual a algo como esto. Algo como esto no, sería así. Sería
La ganancia en banda media, que la vamos a seguir determinando, donde los capacitores en serie se cortocircuitan, al igual que el capacitor de desvío. ¿Se acuerdan de eso que lo hablábamos? Aquí es muy importante, aquí debemos identificar plenamente el capacitor de desvío, porque él tiene un comportamiento de un capacitor de baja frecuencia. Y los de alta se abren, y de esa manera lo que hemos venido hasta ahora, determinamos A sub 0. Y después vamos a agregar un término de baja frecuencia. Entonces, si ustedes se acuerdan, ese capacitor me agregaba un término J omega R C1, donde R sería la resistencia Thevenin vista desde C1, sobre 1 más J omega R Thevenin vista desde C1 por C1. Este sería el término que me aporta este capacitor. Ahora, los dos internos me aportan solamente el 0, entonces me quedaría 1 más J omega, la resistencia vista, Thevenin vista desde ¿dónde? Desde CGS por CGS. Ese es el término debido a CGS. Y me faltaría el término debido a CGD, que sería 1 sobre 1 más J omega R Thevenin vista por CGD por CGD. Solamente les quiero dejar esa idea, muchachos. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Hallar A sub 0, hallar la resistencia Thevenin vista desde C1, con los otros siendo ideales, luego hallar la resistencia Thevenin vista por CGS, y luego hallar la resistencia Thevenin vista por CGD. Montamos la expresión general, graficamos bode, y luego vamos a ver unas herramientas para determinar WL y WH, y se acabó el tema, muchachos. ¿Dónde está el esfuerzo o dónde aparecen dificultades? En hallar la resistencia Thevenin para hallar cada una de las frecuencias de corte. Yo vuelvo y arranco la próxima clase desde acá, muchachos, pero es para que les quede una idea de lo que vamos a hacer. Es decir, si ustedes no tienen dificultades para hallar las resistencias Thevenin vistas desde cada capacitor, esto es relativamente sencillo, extenso pero sencillo. Bien. Me disculpan si me pasé del tiempo. Voy a dejar de grabar, muchachos.